En esta clase vamos a ver la estructura de la Tierra. Las esferas de la Tierra, entre ellas encontramos la geósfera, la hidrosfera, la atmósfera y la biosfera. La geósfera es el conjunto de las capas rocosas que forman el planeta. Podríamos decir que se trata de la parte sólida de la Tierra. La hidrosfera es el sistema que reúne a a la presencia de agua, tanto en la superficie de la Tierra como en la parte subterránea. Vamos a decir que es la parte líquida, aunque no todo la hidrosfera está en estado líquido, pero gran parte está en estado líquido. La atmósfera es la capa gaseosa que rodea la Tierra. Vamos a decir que es el estado gaseoso de la Tierra. Y la biosfera es la zona de la superficie de la Tierra donde se desarrolla la vida. Las divisiones de la geósfera podemos considerarlas como dos modelos. Un modelo estático o químico, o un modelo dinámico o físico. Vamos a ver los dos. El modelo estático se refiere a las capas que está compuesta la geósfera, es decir, a la capa o al conjunto de rocas que forman la Tierra, en tres capas principales: corteza, manto y núcleo. Y están separadas una de otra por discontinuidades. El límite entre una capa y otra del modelo estático vamos a llamarlas discontinuidades. El modelo dinámico o físico está dividida la Tierra en capas de acuerdo a sus propiedades físicas, de acuerdo a la elasticidad o a la plasticidad o al estado físico de la materia, ¿no? Vamos a ver principalmente dos capas, la litosfera y la astenósfera. El modelo químico a la izquierda y el modelo físico a la derecha. Esto es un corte de la Tierra, es decir, acá estaríamos en superficie, esto es el mar, esto es una zona montañosa, vamos a poner, y hacemos un corte, es decir, cortamos hacia el centro de la Tierra, nos metemos, hacemos un viaje hacia el centro de la Tierra, un corte vertical hacia el centro de la Tierra. Y en el modelo químico o modelo estático contemplamos las tres capas principales: la corteza, hasta una profundidad de 20 kilómetros aproximadamente, o 30, este está en kilómetros. Luego sigue el manto, que se divide en un manto superior y manto inferior, y luego el núcleo. Las discontinuidades que separan la corteza del manto es la discontinuidad de Moho, y la discontinuidad que separa el manto del núcleo es la discontinuidad de Gutenberg. Y el modelo físico, o también este modelo dinámico, esto es muy, muy importante, porque su consecuencia le da dinamismo a la Tierra. Vamos a ver las dos capas principales, que son la litosfera y la astenósfera. La litosfera se asienta en la astenósfera. La profundidad de la litosfera es alrededor de 220 kilómetros, es decir, desde la superficie a una profundidad de 220 kilómetros. Repito, estos valores están en kilómetros. Y la astenósfera está hasta unos 400 kilómetros aproximadamente. La litosfera se asienta sobre la astenósfera. Luego vamos a ver la característica física de cada una de estas dos capas. Acá vemos el valor de 6.300 kilómetros, que representa el radio de la Tierra.
Acá tenemos una slide que representa el modelo estático de la Tierra. Habíamos dicho que se divide en núcleo, manto y corteza. Tenemos 3 capas nada más. Bueno, hay más, pero a los fines de este curso lo vamos a dividir en núcleo, manto y corteza. Corteza hasta una profundidad de 70 kilómetros, el manto desde los 70 kilómetros hasta los 2.900 kilómetros de profundidad, y el núcleo desde los 3.000, 2.900 kilómetros hasta el centro de la Tierra, forma el núcleo. Acá en esta slide tenemos las definiciones de cada una de las capas de la Tierra. La corteza es la envoltura superior, y es la que contiene los continentes, y también el suelo de los océanos. De ahí viene el nombre de corteza continental, cuando estamos en los continentes, y de corteza oceánica, debajo de los océanos. Su composición es de sílice, aluminio, sodio y potasio, que son compuestos químicos, ¿no? El manto esta es la intermedia entre la corteza y el núcleo. Está separada de la corteza por la discontinuidad de Mohorovic y la del núcleo por la discontinuidad de Gutenberg. Representa un importante volumen total de nuestro planeta en un 83%. Y está constituida por rocas muy densas, son rocas muy oscuras, rocas volcánicas oscuras muy densas. Rocas ígneas, perdón. Y el núcleo es la zona más interna de este modelo estático, y solamente representa el 15% del volumen total del planeta. Y está constituida por materiales de muy alta densidad, y composicionalmente se forma por metales, esencialmente hierro y níquel. Son también compuestos químicos. Si esta estructura la podemos ver, por ejemplo, para tener una representación práctica, en una manzana, la cáscara de la manzana representaría la corteza, mientras que el núcleo estaría representada por la zona de las semillas, donde están las semillas, ¿no?, de la manzana. Y el modelo dinámico, tenemos 2 capas principales: la litósfera, que está compuesta por la corteza más una parte superior del manto, una porción del manto. Y esa corteza, esa litósfera, perdón, está compuesta por diferentes bloques, no es una sola capa litosférica, sino que son diferentes bloques que son denominadas placas litosféricas o tectónicas. Esas placas litosféricas o la litósfera se asientan sobre una capa que se denomina astenósfera. Esta capa astenósfera tiene condiciones muy especiales de altísimas temperaturas y presión, que dan como resultado una capa que es semifundida. No es sólida, pero tampoco es un líquido completamente líquido. Es una capa de muy alta viscosidad, y es donde la litósfera se asienta, en la astenósfera. Podemos asociar, por ejemplo, con sustancias familiares a la astenósfera como la miel. La miel, que es una sustancia algo densa y que es muy viscosa, y la litósfera, que repito, no es una sola capa individual, sino son varios bloques. Podemos representarlas por galletas, por ejemplo, galletitas o turrones. Habíamos dicho que la litósfera no es una sola en toda la Tierra, sino son varias
porciones, varios bloques, que son denominadas placas, o placas tectónicas, o placas litosféricas. Esas placas, dijimos en la lámina anterior, que se asientan sobre la astenósfera, y estas placas tienen un movimiento. Se mueven libremente a velocidades muy pequeñas, obviamente, en esa capa viscosa de alta densidad llamada astenósfera. Vamos a ver el lugar que nos atañe, que es la Sudamérica, en Argentina. La placa sudamericana tiene un movimiento hacia el oeste y choca con la placa de Nazca, que es una placa oceánica, porque está el Océano Pacífico acá, que tiene un movimiento hacia el este. ¿Qué significa? En este borde, que coincide con el borde occidental del continente sudamericano, hay un límite de placa entre la placa sudamericana y la placa de Nazca. Allí hay rotura de placas. ¿Mm? En cambio acá está el Océano Atlántico. Este es el Océano Atlántico entre Sudamérica y África. Y la placa africana se mueve hacia el oeste, hacia el este, y la placa sudamericana hacia el oeste. Acá, entonces, en el límite entre estas dos placas, hay creación de placa. Acá se crea placa. Acá se destruye cuando dos placas se chocan entre sí. Hay destrucción de placa. Mientras que cuando se separan las placas, como en el ejemplo del Océano Atlántico, placa sudamericana hacia el este y placa sudamericana hacia el oeste, hay construcción de placa. Acá tenemos un perfil nuevamente para apreciar en un corte vertical lo que ocurriría. Acá tenemos una placa que se mueve hacia la izquierda y una placa que se mueve hacia la derecha. Entonces hay una creación de placa. Generalmente, la mayoría de los casos de este borde de placa, estos límites de placa, hay creación de litósfera, hay creación de placa, se crea. Esta placa que se mueve hacia la derecha puede encontrar una placa que se mueva hacia la izquierda. Acá hay destrucción de placa. Es decir, acá no se crea placa, sino lo contrario, se destruye. Y esta placa, que es más densa, más pesada, se hunde en la astenósfera. Las placas estaban asentadas en la astenósfera, se hunde la placa, y esta placa, que es más liviana, se levanta. Aquí puse un esquema de este caso, que estaría representando el encuentro de dos placas, es decir, un límite en la que convergen dos placas. Por ejemplo, la placa oceánica de Nazca y la placa sudamericana, que se mueve hacia el oeste, y la placa de Nazca que se mueve hacia el este. El límite está dado por la cordillera de los Andes, es decir, esta masa de tierra, de roca que se levanta, es la cordillera de los Andes. Y esta corteza oceánica que está en la profundidad del Océano Pacífico se hunde. Esta cordillera de los Andes, ustedes saben que es la manifestación geográfica de un borde de placa en la que se encuentran dos placas que chocan. Repito, es la expresión que tenemos una cadena montañosa muy importante, y también hay fenómenos geológicos muy comunes a lo largo de este límite de placa, de este borde de placa, que son volcanes. Hay numerosos volcanes, sabemos que a lo largo de la cordillera de los Andes hay numerosos volcanes, y hay numerosos movimientos sísmicos, hay varios terremotos.
slide es muy interesante porque va graficando en un video capa por capa. Primero vamos a ver la estructura estática. Tenemos la corteza continental, la corteza oceánica, luego viene el manto superior, separada de la corteza por la discontinuidad de Mohorovich. Manto inferior, luego tenemos el núcleo, un núcleo externo separado del manto por la discontinuidad de Gutenberg. Y finalmente un núcleo interno. Bueno, esas discontinuidades por ahora las vamos a dejar sin atención. La estructura dinámica está básicamente formada por una capa de baja velocidad, quiere decir, se hace referencia a las ondas sísmicas. Todas estas capas han sido estudiadas gracias a las ondas que emiten los terremotos. Y se ha detectado que a esta altura, a esta profundidad, hay una capa de baja velocidad que es la astenófera, que es la que hemos hablado, que es una capa muy viscosa, densa, que se cree que las rocas allí están en un estado muy viscoso, plástico, pero plástico, no rígido. Y luego viene la litósfera, que está compuesta por la corteza, ya sea continental o oceánico, más una porción, ustedes ven de color algo así verdoso, más una porción del manto. Mesósfera y endósfera son las restantes capas de la estructura dinámica, pero no lo vamos a tocar en este curso. Aquí tenemos un video de tipo doméstico para ver cómo explica las diferentes capas de la Tierra. Vamos a mostrar con una muy sencilla demostración la estructura interna de la Tierra, que como ya dijimos puede ser considerada de dos puntos de vista: una estructura estática o también química y una estructura dinámica o física. Los materiales que necesitamos para estudiar o ver la estructura interna de la Tierra desde el punto de vista estático o químico: elegí una manzana redonda, como la Tierra, partimos la manzana en la mitad y tenemos a la Tierra dividida en dos mitades. Vamos a usar una mitad y vamos a ver que la zona central, donde están las semillas de la manzana, representa el núcleo de la Tierra. Y la cáscara sería la corteza. Y lo intermedio entre el núcleo, en este caso la zona donde están las semillas, la cáscara, sería el manto, o propiamente dicha la manzana. Ahora bien, para ver la estructura interna de la Tierra en su perspectiva dinámica, elegí mostrarles un recipiente con miel. Este recipiente de la miel estaría representando la astenósfera, es decir, una capa plástica no definitivamente fundida, sino una capa plástica de alta viscosidad. Por eso elegí como material para
representar la capa astenósfera a la miel. Sobre esa capa de astenósfera se desplazan los continentes. Los continentes, voy a elegir una galletita. Por ejemplo, esta galletita, y va a representar el continente o la placa litosférica que asienta sobre la astenósfera. Y vamos a elegir otra galletita, que sería otra placa litosférica que se asienta sobre la astenósfera. Entonces tenemos la astenósfera con la litósfera que se pueden mover fácilmente y hundirse en la astenósfera. Espero que hayan representado con este sencillo experimento visualizar la estructura interna de la Tierra tanto desde el punto de vista estático como desde el punto de vista dinámico. Para finalizar, las consignas del trabajo son: los invito a realizar un cuadro comparativo o un dibujo de los modelos estáticos y dinámicos de la geósfera. La clave de esta consigna es revisar nuevamente la slide número 6 de esta presentación y deducir cuál es el porcentaje del volumen total únicamente de la corteza. Y por último, la última consigna, la número 3, la clave está en la slide número 8, que muestra un mapa geográfico del mundo, el mapa mundi, y superpuestamente están las diferentes placas litósferas. También podemos encontrar esos mapas en la página 29 del dossier, que ha sido cargado en el Classroom, o navegar por internet y buscar ese mapa al que hago referencia. Y vamos a preguntar en la consigna qué ocurre en el medio del océano Atlántico y qué accidente geográfico principal observamos y dos fenómenos geológicos dinámicos que ocurren en el límite entre la placa sudamericana y la placa oceánica de Nazca.